Buenos días, estamos en el primer podcast de Break y esta mañana estamos con el profesor Miguel Alfonso Boabén, académico español que está trabajando en la Escuela Superior Politécnica Litoral, en la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM. Profesor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, todo muy bien. Usted lleva poco tiempo acá en Ecuador, menos de un año. Sí. Llegó a la Universidad en Puerto Viejo, estuvo trabajando. Sí, he estado 6 meses trabajando en la Universidad de San Gregorio de Puerto Viejo, impartiendo las asignaturas de producción audiovisual, de estética y de semiótica, y la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Lo que pasa que por cuestiones, digamos, de proyección académica, profesional, pues tomé la decisión de cambiarme. Para Guayaquil, para ESPOL, que sabemos ESPOL, la mejor universidad del país también. Por eso, entonces, esa es muy bien posicionado. la razón principal de venirme aquí. Usted viene de la Universidad Complutense de Madrid. Sí. Y nos han dicho que su trabajo acá, sobre todo, es impulsar la creación de papers por parte de los maestros, impulsar la investigación. ¿Cómo va esta tarea? Vale, bueno, estamos ahí, iba a hacer una broma un poco fea, ¿no? Como diría José María Aznar, estamos trabajando en ello, ¿no? Es decir, estamos ahí estamos desarrollando ahora un taller, una capacitación, un taller sobre escritura científica, no hemos dado solamente una sesión, pero de momento bastante bien, ¿no? Parece que la recepción del curso, ¿no? O sea, ha tenido bastante éxito, ¿no? Los profesores que lo están siguiendo parecen bastante contentos, bastante interesados. Todos ellos ya tienen iniciadas de alguna manera alguna investigación, algún paper, algún artículo. Y bueno, de momento parece que les está viniendo bastante bien. Por otro lado, aparte de estas capacitaciones, ¿no? Para que los profesores, digamos, adquieran dinámicas, ¿no? Para poder producir, ¿no? Artículos, ¿no? de investigación científica. También vamos a desarrollar, no sé si estarás al tanto, una revista de investigación de la EDCOM. La revista Ñawi. Ya veo que estás al tanto, ¿no? Sí. Entonces, pues la idea un poco también que la idea es que la revista sirva de plataforma, ¿no? Para que los profesores de aquí puedan publicar, ¿no? Es un poco el objetivo. Los temas de esta revista serían relacionados a la facultad. Comunicación audiovisual, diseño gráfico. A eso también iba, me parece bastante curioso sus títulos. Usted comienza con una licenciatura en filosofía, luego una licenciatura en literatura comparada, teoría de la literatura, y su doctorado es en comunicación audiovisual. Aunque son carreras de la misma área de humanidades, ¿cuál es para usted el entre estas tres áreas? Claro, parece como todo, digamos, muy difuso, muy deslavazado, pero en el fondo es parte de un plan bastante integral, un plan de vida, ¿no? Yo empecé a estudiar filosofía, digamos que la filosofía es como mi conocimiento materno, podemos decir, ¿no? El más arraigado, el más fuerte, ¿no? Es como la base, claro, realmente la filosofía es el sustrato, es la madre, ¿no? Es el sustrato de todas las demás ciencias, ¿no? De todas las demás disciplinas científicas, ¿no? Entonces yo sigo haciendo filosofía al fin y al cabo, a pesar de que trabajo el cine, trabajo el audiovisual, cine, videoarte y demás, pero siempre trato de pensarlo, ¿no? desde un ángulo, desde una perspectiva bastante filosófica, ¿no? Un acercamiento filosófico a los temas audiovisuales, claro. Al diseño. Y bueno, dado que primero lo conocimos acá como un profesor del área de diseño, se nos hizo curioso la charla que va a dar este lunes 23, en CIESPAL. El tema de la charla es, lo tengo aquí anotado para no equivocarme, la crítica del capitalismo de Gilles Deleuze, el poder de la resignificación. ¿Cuál es, en resumen, en breves rasgos, el tema de esta conferencia? Vale. Me va a resultar muy difícil porque realmente todavía no sé cómo voy a... A ver, mi tesis doctoral fue una tesis doctoral sobre relaciones entre cine y filosofía, donde, digamos, comparaba, digamos, el universo de Gilles Deleuze, que es un filósofo que ha trabajado mucho el cine, con el universo de Jean-Luc Godard, que es un cineasta que trabaja el cine o afronta el cine de una manera muy filosófica, ¿no? Para evaluar, ¿no?, esas relaciones entre las imágenes del cine y los conceptos, ¿no?, las ideas de la filosofía. Entonces, claro, yo de Gilles Deleuze es un autor que he trabajado mucho, ¿no?
a mí me gusta hacer un poco como hace Gilles Deleuze. Gilles Deleuze recomendaba dar clases, dice, a mí me gusta dar clases como Bob Dylan hace canciones. Se trata de meter muchas cosas en el saco, es decir, muchos conocimientos, y luego soltarlos, ¿no? Exponerlos como si fuese una improvisación. Bob Dylan cuando canta parece que son improvisaciones, pero en el fondo es parte de todo un aprendizaje de conocimiento, de lecturas y de experiencias. Yo funciono mucho así cuando doy mis clases y la sesión que quiero dar de Gilles Deleuze va a ser un poco así, un poco Bob Dylan, un poco a lo Bob Dylan, ¿no? Voy a hablar del capitalismo, pero voy a hablar sobre todo de cuestiones estéticas, ¿no? De cuestiones referidas al ámbito del arte. Evidentemente va a haber una crítica al capitalismo. El capitalismo es un sistema no solo económico, sino socioeconómico, yo diría, que lo que funciona de manera muy sencilla, es decir, es muy amable, podemos decir. El capitalismo, cuando surge algo crítico, algo que va contra él, no lo elimina. No es como, digamos, el estalinismo, ¿no? Cuando surgían voces disidentes dentro del estalinismo, ¿no? En la Rusia de Stalin, pues lo que hacían era enviar esas voces disidentes, ¿no? Al Gulag o exterminarlos, ¿no? O Hitler, ¿no? O cualquier totalitarismo. Todo totalitarismo, cualquier contradicción, lo que hace es eliminarla. El capitalismo, a pesar que sí que tiene esos dispositivos de eliminación, ¿no? Porque, bueno, para eso están todos los dispositivos geopolíticos, ¿no? Y, digamos, todas las intervenciones en ciertos países donde hay intereses económicos, lo estamos viviendo ahora, ¿no? Esos daños colaterales de Siria no son más que asesinatos, ¿no? Del capitalismo directamente, o sea, no hay que tampoco darle más vueltas, ¿no? Pero a pesar de que sí que hay muchos crímenes directos por parte del modelo neoliberal o del capitalismo, ¿no? Sí que es verdad que hay un esfuerzo dentro del capitalismo por fagocitar, por que todas esas contradicciones sean parte del sistema, ¿no? Es algo de lo que está en la descripción del curso, de lo que se lee en la página, en una frase bastante interesante que dice: en toda formación social hay dimensiones no controladas, torrentes y flujos políticos, estéticos o epistemológicos ajenos a la moral dominante impuesta por el capitalismo. Dentro de eso que usted acaba de mencionar, de cómo el capitalismo está afectando y afecta directamente en casos como el de Siria, los ataques de Francia, etc., ¿cuáles son esos dinamismos no controlados? Vale, es decir, lo que en la sociedad siempre, o sea, el ser humano se define por su creatividad y normalmente la gente creativa es una gente que va contra las normas. Julia Kristeva decía que lo poético, lo creativo, lo nuevo es lo que carece de ley. Siempre un carácter resistente, un carácter, digamos, antinormativo, ir contra las normas, contra la moral dominante, podemos decir. Eso es lo creativo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el capitalismo? Todo aquello que de repente se le escapa, todo aquel flujo extraño, toda aquella novedad, un nuevo corte de pelo, ¿no? Una nueva manera de hacer política, una nueva música, ¿no? Lo que hacen en vez de decir, ¡ah, qué horror! No, vamos a tratar de normalizarla, ¿no? De ahí el nombre del poder de la resignificación. Eso es una máquina de resignificar el capitalismo. Todo lo que es como raro, nuevo, creativo, crítico y que encima puede destruir incluso ese sistema, lo que vamos a hacer es normalizarlo, meterlo en nuestro territorio, fagocitarlo, hacerlo nuestro, que esté del lado del otro lado de la línea, de nuestro lado de la línea, podemos decir. Y con eso que acaba de decir y lo anterior, lo de la diferencia entre el estalinismo, por ejemplo, con el capitalismo, que es un modelo más suave de tomar control me recuerda a unos conceptos que más o menos comparten Foucault y Deleuze. Foucault habla de las sociedades disciplinarias y Deleuze habla de las sociedades de control. Entonces, explíquenos un poco más qué es esta sociedad de control, qué era la sociedad disciplinaria o qué es la Bueno, Foucault lo que hace, de alguna manera, todo el proyecto, toda la filosofía de Foucault, lo que trata de explicar, por decirlo de una manera súper resumida, ¿no? Trata de estudiar todas las organizaciones sociales o todos los espacios de socialización, mejor dicho, porque lo que habla es de cuestiones casi de arquitectura, todos los espacios de socialización los entiende como una cárcel. A partir del siglo XVII, de repente, los hospitales, las escuelas, las academias militares van a funcionar como cárceles. Y es algo que sigue un poco en nuestros días. Es decir, ¿qué función tiene la escuela? ¿Qué función hay en la escuela? La de normalizar los espacio-tiempos, controlar los espacios y los tiempos de las personas para disciplinar, para dominar sus cuerpos y sus mentes, ¿no?
Suena el timbre, matemáticas. Suena el timbre, lengua. Suena el timbre, ciencias, ¿no? Controlamos los cuerpos, los disciplinamos en líneas, ¿no? Todos los alumnos sentaditos, perfectamente organizados. ¿Para qué? La función es controlar sus cuerpos y sus mentes para que sean dóciles, para que en el ámbito del trabajo, ¿no? En la fábrica, también estén disciplinados, no se rebelen contra el orden dominante. Por tanto, a todos los niveles, ¿no? La sociedad crea espacios de socialización, ¿no? De control, que en el fondo no es otra cosa que una repetición, ¿no? De lo que serían los espacios carcelarios, ¿no? Es un poco lo que estudia Foucault. Sí. Y de ahí es que, tras el análisis de Deleuze, es que nos dice que estas sociedades disciplinarias se van a convertir en sociedades de control. Y supongo que dentro de ello, el capitalismo sigue siendo el sistema dominante. Claro. Porque es como usted decía, la manera más suave de tomar control del otro sin eliminarlo. Claro. O eliminarlo pero directamente. se elimina. No, lo que pasa es más retorcido todavía. Porque es mucho más horroroso, pero está enmascarado, está oculto, se ha puesto una máscara. O sea, es como el asesinato amable. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Yo ahora mismo hago una llamada por mi teléfono móvil y están muriendo por esa llamada. Ese acto, la acción de llamar yo por teléfono está matando gente. Porque para hacer ese teléfono móvil necesitamos el coltán, que es un mineral que solo se consigue en el Congo, que es el mineral con el que se hacen, ¿no?, los transmisores de los dispositivos móviles. Para obtener ese mineral, que es muy difícil de conseguir, hay unas minas que son con unas entradas, ¿no?, muy pequeñas, donde solo pueden trabajar niños de 9 o 10 años, ¿no? Entonces mueren cientos de niños diariamente porque pues, las condiciones, ¿no?, para obtener el mineral son muy difíciles y muy complicadas. Y es el único sitio y es ese mineral el que utilizan todas las empresas. ¿Qué ocurre? ¿Todas las personas que utilizamos teléfonos móviles somos asesinos, somos cómplices? No, yo no soy un asesino por llamar a mi madre a España para decirle, mira mamá, estoy muy bien en Ecuador. No soy un asesino, pero la estructura sí es asesina. Es lo que llaman los cristianos de aquí, de América Latina, de la teología de la liberación, lo que llaman el pecado estructural. Es la estructura la que es asesina y criminal. Lo que pasa es que no se ve, no lo vemos, ¿no? Pero está muriendo mucha gente diariamente de manera difusa sin que haya responsables, entre comillas, cuando sí los hay. Es la propia estructura, es la lógica, digamos, del sistema neoliberal la que produce muertos. Pero como no hay un responsable físico, como no hay, digamos, un sujeto, digamos, totalitario que podamos identificar de manera personalista, pues evidentemente parece que no es un sistema asesino, cuando es el sistema más asesino de la historia, lógicamente, claro. Y en la actualidad el bloque latinoamericano intenta combatir esto. Se supone que con el socialismo del siglo XXI, este paradigma que vive Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela, se pretende hacer un sistema que ponga arriba al ser humano, pero es necesario para los países seguir interactuando en este sistema capitalista, en esta economía capitalista. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo somos socialistas sin mancharnos del capitalismo? Ya, a ver, claro, la realpolitik es muy complicada. Es que la teoría es fácil. Yo aquí estoy teorizando y teorizar. En realidad es sencillo porque la mente es libre y podemos pensar lo que nos dé la gana. Yo puedo pensar lo que quiera ahora mismo. Ahí me encierran en una cárcel y puedo pensar lo que quiera. La mente es libre, pero el cuerpo no, lo real es diferente. Interactuamos los unos con los otros. Una cosa son los deseos que yo pueda tener y otras cosas son las oportunidades que pueda tener. Es decir, coyuntura. Hay que organizarse coyunturalmente. Lo que se está haciendo, a mí parte de mi interés de venir aquí en Ecuador fue justamente por eso, ¿no? Por, digamos, el proceso revolucionario que se estaba dando en la sociedad y cómo se estaba, digamos, tratando de crear un modelo un poco alternativo. Evidentemente, dentro de los márgenes del capitalismo, pero por lo menos con una idea social o con una idea comunitaria o con una idea de lo común o de lo público que hace que las personas, digamos, pues desarrollen su libertad, ¿no? Y haya, digamos, una mayor equidad, ¿no?, entre las personas. Pero es muy difícil, ¿no? Yo creo que son combates que tienen que darse muy poco a poco. Las batallas se están dando. En Europa también se están dando muchas batallas, hay un cambio político que está a las puertas ya y yo creo que es cuestión de a lo mejor 50, 100, 150 años que cambie ya. O
Son cambios muy progresivos. Eso es algo curioso lentos. también, al menos acá en Ecuador hay todavía posiciones políticas, personas que quieren llegar a la política, que toman como ejemplo la Europa de puertas abiertas, de tratados de libre comercio, etcétera, y en cambio en Europa hay esta tendencia por el socialismo, como una admiración por el socialismo que hay aquí. Es algo cruzado. Sí, sí, bueno, yo llevo un poquito de tiempo aquí, no sé cuánta gente está aquí en América Latina enamorada, falling in love del capitalismo neoliberal, pero lo que sí te puedo asegurar es que en Europa, ¿no? En España, sobre todo, que es lo que más conozco yo, hay unos procesos de emancipación muy poderosos, unos movimientos sociales muy, muy activos, el cambio político se está dando ya, hay algún, ha habido un movimiento muy fuerte a nivel de municipios, ¿no? Lo que se llaman las mareas, ¿no? Que han conquistado, por ejemplo, ahora mismo el gobierno de Madrid y el gobierno de Barcelona están en manos de los movimientos sociales. O sea, han conquistado el poder político. ¿No? Gente que ha dicho, bueno, vamos ya a organizarnos por fin y a quitar a las mafias, ¿no? Y a las élites, ¿no? A las castas, ¿no? Que llevan toda la vida gobernando y robándonos el dinero con unos niveles de corrupción insuperables, ¿no? Y se ha conquistado el poder político a nivel de municipios y a nivel de Estado hay un partido político también muy, muy en esta onda de los movimientos sociales y con muchas posibilidades de gobernar. Entonces es un cambio real, bastante real, el que se avecina. Hay una foto que se difundió bastante de un político en España que es del Partido Comunista y está entre todos los políticos de traje y corbata, él está sentado con una camiseta con una frase de una banda de rock. Y eso fue como bastante significativo, el hecho de la entrada de este político me parece que es el Parlamento, no No recuerdo. recuerdo, o sea, no he visto la foto. No lo Sí, sé, no la recuerdo. Si me dices quién es el, sí, el, el tipo, no el lamentablemente político, no le no lo recuerdo sé. el De nombre. todas formas, claro, también hay que mantener la fe justa, ¿no? en los funcionamientos del Estado. El propio Estado tiene que estar sometido a crítica permanente, ¿no? Porque, claro, por muy apegados que estén a los movimientos sociales y por mucho que participen los ciudadanos en la vida política, si progresivamente los representantes políticos se van alejando de las inquietudes o de las problemáticas sociales de la ciudadanía, tenemos un grave problema, ¿no? La idea es que los movimientos sociales, ¿no? La participación ciudadana tiene que tener muy agarrados, tenemos que tener muy agarrados a nuestros representantes para que no pase lo que ha pasado por lo menos en España, ¿no? Que ha sido terrorífico, absolutamente demencial, vamos. Lo de las desocupaciones, etcétera, todo eso que desembocó en el 15M, etcétera. Sí, no. El Bueno, 15M ha sido el germen un poco sí, que veo que lo conoces, ¿no? sí se El conoce por 15M fue acá. un poco el detonante de todo lo que está aconteciendo ahora. Bueno, volviendo al caso latinoamericano y al tema de su exposición del día lunes en la CISPAL, el poder de la resignificación del capitalismo. Estos países latinoamericanos que están con el socialismo del siglo XXI también están intentando un proceso de resignificación. Están intentando, cada uno dentro de sus países, darle otra imagen, otro significado a cómo interactuamos entre nosotros y cómo interactuamos con la economía. Eh, se puede, ¿Qué crítica se le puede hacer a esta resignificación que hace el socialismo del siglo XXI? Pues yo no haría una crítica, todo lo contrario. Lo que pone de manifiesto es que la batalla realmente se da en el lenguaje. Es decir, voy a tratar de explicar esto de la manera más clara posible. En teoría política, en ciencia política, no es que esté todo pensado, ¿no? Pero como que se ha pensado ya mucho, como que ya se conocen de qué manera se puede hacer el cambio social, ya está pensado, ya las teorías están hechas. Lo que no está hecho, lo que está por hacer y donde se juega todo es en el ámbito justamente de la imagen y de la comunicación, en este ámbito en el que estamos y del diseño y del arte si quieres. Es decir, no solo se trata de tener una buena idea, sino ¿qué hago yo para que te enteres tú de que yo tengo una buena idea? O de que esto es lo justo, de que esto es lo que hay que hacer. Si, digamos, todos los medios de comunicación de masas están en manos de los grandes lobbies económicos, de las grandes multinacionales, ellos van a transmitir mediante sus objetos de cultura, mediante el cine, por ejemplo, ¿no? Van a transmitir la ideología dominante, lo que hay que pensar, cuáles son los valores que ellos quieren que pensemos nosotros. Todas nuestras pantallas aquí en Ecuador están dominadas, ¿no?, por este tipo de cinematografías, que no son inocentes. Su función es el entretenimiento mientras tú te comes unas palomitas y una Coca-Cola. Su función es transmitirte qué es lo que tienes que pensar tú.
mediante el comportamiento de los personajes, mediante las acciones, mediante... Me da igual que sea una comedia romántica o una película de acción, lo que te estoy mandando es lo que tú tienes que pensar. Por tanto, yo creo que es importante, ¿no?, que los procesos, digamos, de emancipación y de liberación que se dan en América Latina, el llamado socialismo del siglo XXI, los casos, ¿no?, más conocidos, ¿no?, de Bolívar, de Bolivia, de Venezuela y de aquí de Ecuador, pues evidentemente yo creo que ahí se tiene que empezar a construir mitos. Es decir, se tienen que hacer películas, se tienen que hacer músicas, se tienen que hacer pinturas, esculturas. Es decir, se tienen que crear imágenes, se tiene que crear arte para crear nuevos mitos, para crear los mitos de la nueva cultura que está por venir. Es este nuevo lenguaje artístico el que está por hacer. Y ahí hay una batalla súper importante, porque a mí hay una idea de Paul Virilio que siempre me ha fascinado, y es una idea que plantea en un libro maravilloso que se llama El cibermundo, la política de lo peor, que es una crítica, ¿no?, digamos, a todo este mundo virtual de las redes sociales, y viene a decir, concluye, ¿no?, ese libro como diciendo que la batalla, el campo de batalla se da en la imagen, es con imágenes como vamos a ganar o a perder, ahí nos lo jugamos. Más importante que un meeting es una película. Con una película se pueden cambiar más conciencias que con 7 millones de mítines. Pero este arte popular que debe crear el socialismo del siglo XXI para llegar a más personas, para ganarle terreno a los productos del capitalismo, ¿de dónde tiene que venir? ¿Tiene que venir de la academia? ¿Tiene que venir del Estado? Joder, qué buena pregunta. Es que, joder, esa es la pregunta del millón. Yo no tengo una respuesta así definitiva, pero yo creo que no hay que ser dogmático. Yo creo que es tan peligroso atrincherarse en la cultura propia. Yo he vivido, por ejemplo, estos 6 meses que estaba en Puerto Viejo, yo, por ejemplo, y lo digo sin ningún tipo de... Yo creo que es un defecto que todas las investigaciones, absolutamente todas, se circunscriban al ámbito local, solo local. ¿Por qué? Se pierde pie, se pierde perspectiva. Yo creo que es muy importante reivindicar lo local, y yo creo que a lo mejor en Europa tenemos el otro problema, ¿no?, que miramos a todos los lados y no nos centramos en lo nuestro, en lo más local, que también es un error. Pero aquí centrarse solo en lo local te hace perder la perspectiva, ¿no? Porque yo me encontré incluso alumnos que en esa valorización de su cultura casi que te da una posición identitaria tan poderosa que crees que tu cultura es la mejor. Es un poco, se da un proceso como de identificación cultural que puede devenir en fascismo, en decir que el otro es lo peor. Y decir que la silla de Manta, 7 veces mejor que el Partenón, ¿no?, o que las pirámides de Egipto, que de verdad que lo piensa gente, ¿no? Claro, de cierta manera es Muy una loco. especie de fanatismo que Sí. se hace alrededor de estos productos locales. Bueno, tenía una curiosidad sobre esto. Pero no es solo el socialismo, como el estalinismo, como Cuba, que ha cerrado sus fronteras a lo exterior para poder crear estos nuevos mitos locales. También han sido periodos como el de Franco en España o Mussolini en Italia que no responden directamente al socialismo, sino a un capitalismo, que han intentado cerrar sus países para crear sus propios mitos. Sí, pero Entonces viene de lado y lado, diríamos. yo creo, para tratar de cerrar un poco lo anterior también, es decir, yo creo que es importante reivindicar la cultura autóctona, indígena, la raíz, pero yo creo que lo ideal sería establecer una síntesis entre la cultura propia y lo más interesante que me puede interesar de todas las culturas. Yo creo que es fundamental en el ámbito artístico, ¿no?, y comunicativo conformar o tratar de configurar un diálogo intercultural, ¿no? ¿Qué me puede interesar a mí de lo que otras culturas han hecho? Y tratar de integrarlas, ¿no? Pero partiendo desde la libertad, no desde, digamos, la imposición ideológica, digamos, de los órdenes dominantes que dicen cuál es la cultura que tenemos que consumir, el cine de Hollywood, el rock de Estados Unidos y todo esto, ¿no? Esto que llaman la McDonaldización del mundo, ¿no? Como toda la cultura es uniforme y tenemos que consumir solo la cultura de Estados Unidos, ¿no?, que se ha impuesto mediante la globalización en todo el mundo. Entonces, mantener lo propio, pero abierto a todo lo que pueda haber. Yo creo que eso puede hacer que la cultura se nutra muchísimo, y es un poco mi obsesión también aquí en Ecuador y el esfuerzo que quiero hacer, ¿no? Que es importante tener los ojos muy abiertos a todo lo nuevo y todo lo interesante que hay en todas las culturas, reivindicando lo propio y siendo muy crítico, ¿no?, con esa cultura homogénea, ¿no?, que nos impone. Y parece un poco complicado, un poco difícil, pero
La idea es interesante. Se puede hacer, te lo puedo asegurar que se puede hacer, se puede conseguir. Sí. Claro, y eso al mismo tiempo es eso, crear una cultura común, global, pero aportando lo mío. O sea, poniendo lo mío también, no solamente que me lo envíen. Claro. Pero esta libertad de fronteras también es una idea del capitalismo, de esta libertad de fronteras de la imaginación. Libertad de fronteras para los flujos de capitales, no para los flujos humanos, ni para los flujos de ideas. Ese es uno de los grandes problemas o de las grandes contradicciones del capitalismo, ¿no? Es decir, la globalización supone la libertad, ¿no?, de los flujos de capitales, ¿no? Yo puedo, ahora mismo, si quiero invertir en Japón, invertir en Panamá, ¿no? Pero tú no puedes ir de un país a otro. Okay. Para las personas, ¿no? Para las migraciones, para la migración de las personas no hay tanta libertad, ¿no? Entonces el capitalismo tiene esas contradicciones, ¿no? Claro, el concepto que tiene de libertad el capitalismo es muy complejo, ¿no? Es libertad hasta cierto punto. O sea, es tal la libertad que no sé, es una libertad muy difusa, muy complicada. O sea, en lo que sí podemos estar de acuerdo es que el capitalismo se habla de libertad y el socialismo, tengamos en la historia un socialismo que ha cerrado, que ha dominado. Ambos están en una guerra constante de resignificación, resignificarse el uno al otro. Sí. En esta época, en lo que vivimos, ¿quién va ganando esa guerra? Hombre, vamos por goleada del capitalismo, vamos, va arrasando. Se están haciendo cosas, ¿no? Pero por goleada gana. Y mira, y eso que el ámbito de la expresión artística siempre ha sido un ámbito de gente más sensible o más solidaria o más ligada a movimientos sociales, con otro tipo de compromisos, ¿no?, con el mundo. Pero aún así, ¿qué películas se ven aquí? Pues las películas de Hollywood. ¿Qué música se escucha? El rock de Estados Unidos, desenfadado, hedonista, ¿no?, y sin ningún tipo de compromiso. ¿Que se escuchan otras cosas? Seguro que sí, claro que sí. Pero en el fondo lo que domina es eso. Es difícil construir una cultura crítica. Se están haciendo cosas, pero para que sea hegemónica, para conquistar la hegemonía, para que lo escuche mucha gente, es difícil. Y la idea es eso, conquistar la hegemonía. Es decir, por medio de las canciones, por medio del cine, poner el granito de arena en la conquista de la hegemonía, de la normalidad, por decirlo de algún modo. Y eso es lo que usted mencionó hace un momento, la resignificación a través de la comunicación, a través del lenguaje. Y teniendo esa idea en mente, ayer la profesora Sonia Navarro de aquí de EdCom también me colaboró con unas ideas, me hizo caer en cuenta que en nuestro lenguaje hay unas frases, algo muy arraigado, como por ejemplo estos dichos: el órgano que más duele es el bolsillo, el dinero es la causa de todos los males, y el dinero es un mal necesario. Son frases que tenemos muy arraigadas. Pero si el capitalismo es inevitable, ¿no deberíamos vivir también un proceso de resignificar esta valoración del dinero? O sea, de decir que es malo pasar a darle otro significado. Vale, a ver, muchas cosas. Sí, el primer punto, el capitalismo no es inevitable. O sea, no. Parte también de la ideología dominante es justamente esto. Se esfuerza mucho toda la lógica, todo el aparato, digamos, de transmisión de mensajes del capitalismo. Nos está diciendo: el capitalismo es malo, pero no tenemos otra cosa, y no lo podemos cambiar. O sea, eso es ideología. Eso es ideología. Cuando uno dice es inevitable, no lo podemos cambiar, no, se puede, porque no se va a poder cambiar, se puede cambiar todo. Si es que no hay más que estudiar historia para ver todos los cambios que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces eso se puede cambiar, siempre se puede cambiar. Y la otra pregunta la segunda parte, sí, recuérdamela por favor, que no. Sí, lo otro era estas las frases que tenemos, por ejemplo, el dinero es un mal necesario. ¿A quién benefician estas frases? Hablando de opuestos, hablando del sistema capitalista, hablando del sistema socialista. ¿De dónde nacen estas frases? Todos estos tópicos, todos estos refranes
son parte de... Siempre, el refranero siempre es parte del poder. Hay muy poco refranero crítico, podemos decir. Los refranes siempre es algo que está muy arraigado a lo tradicional. Y lo tradicional siempre es algo pesado, siempre es algo más del lado del poder, ¿no? A quien madruga Dios lo ayuda, tal, todo... Es todo muy conservador. Nada tiene que ver con tratar de cambiar las cosas, ¿no? Sino con mantenerlas como están. Entonces esos tópicos del dinero y demás, yo todo lo que me huela como a refrán, a tradición, siempre está del lado del poder, claro. Y es algo que arraiga mucho en las personas y que les hacen ver el mundo desde ese ángulo y no ir un poco más allá, no quitarse esas gafas, ¿no? Y tratar de ver un poco más allá. Bueno, otra curiosidad, ya saliendo un poco de estos temas más confusos, es la aproximación que usted tiene con Deleuze. O sea, ya nos dijo, Deleuze es uno de los autores muy recurrentes en sus papers, en sus conferencias, en su tesis de doctorado también. ¿Cuándo usted lo conoce? ¿Por qué es tan importante este autor? Sí, pues yo lo conocí, mira por dónde, yo lo conocí, claro, estudiando filosofía, yo que sé, estaría en segundo de carrera, en segundo, tercero de carrera, y llegó a mis manos los libros de cine. Yo entré, Deleuze tiene 2 libros de cine, La imagen movimiento y La imagen tiempo, y empecé a leerme esos libros y la verdad me resultaban muy curiosos, muy apasionantes, pero me costaba entenderlos, ¿no? Son difíciles, tienen cierta dificultad. Aparte, claro, hablaban de un montón de películas que yo no había visto, ¿no? Y veía que el tipo tenía un conocimiento amplísimo del cine y tenía una manera de acercarse al cine desde la filosofía que a mí me seducía, incluso no entendiendo mucho. Muchas veces en la vida no ve que algo es interesante, pero como, claro, eres joven, no tienes conocimientos, te estimula mucho, pero... No bueno, se sabe entonces cómo fue un acercamiento difícil, ¿no? O sea, yo sufría mucho, yo lo pasaba muy mal y me ponía a ver... Claro, yo me leía una página y no entendía casi nada y me ponía a ver todas esas películas, todas esas referencias teóricas y así fui creciendo muchísimo, ¿no? Gracias a esos libros de cine, pues vi muchísimo cine y me pasé de ahí, una vez que me estudié los libros de cine, ¿no? Me pasé a estudiar su obra filosófica, que a pesar de que yo soy de audiovisuales, me parece su obra filosófica es muy superior a su obra sobre el cine, ¿no? Tiene para mí 2 libros que son los más importantes, que marcan la pauta, Diferencia y repetición y 1000 mesetas, escrito a dúo con Félix Guattari, que yo creo que son 2 de las obras fundamentales, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De imprescindible lectura, ¿no? Sí, algo leí sobre eso, sobre 1000 mesetas y también Capital y Esquizofrenia, creo que son sí, de la misma línea. Es capitalismo y... A ver... tiene 2 libros escritos a dúo con Félix Guattari. Uno se llama El Antiedipo y se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Y 1000 mesetas y el subtítulo es Capitalismo y Esquizofrenia. Es decir, es parte... Capitalismo y Esquizofrenia es un proyecto que tiene con Félix Guattari y los 2 libros que sacan son El Antiedipo y 1000 mesetas. Los 2 llevan por subtítulo, ¿no? Capitalismo y Esquizofrenia. Y lo que plantea Deleuze en este libro, sobre todo en El Antiedipo, es la comparación del ser humano con el mito de Edipo, el ser humano dentro del sistema capitalista, como si... tiene una frase que no recuerdo. Explícanos un poco, sí, bueno, sobre eso. Es un poco complejo, sí. Claro, es que, a ver, a mí Deleuze y Guattari son muy graciosos, ¿no? Cuando escriben El Antiedipo, ellos quieren escribir un libro y dicen, bueno, queremos hacer una nueva filosofía, ¿no? Queremos alejar la filosofía del mundo académico y acercársela a todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a escribir un libro que va a entender todo el mundo y escribir un libro que no entiende nadie, ¿no? Eso es lo primero. Pero bueno, para contarlo de manera lo más simple posible, en El Antiedipo lo que critican es la filosofía de Freud y la relectura de Lacan, ¿no? Y es una crítica a la reducción del deseo al mínimo, que es un poco lo que hace Freud. Es decir, conocemos todos el mito de Edipo, ¿no? La historia de Edipo, que la recoge Freud para
montar su teoría. Él viene a decir que el sujeto, el niño, desea a la madre, se enamora de la madre. Ese es su objeto de deseo, un objeto de deseo imaginario. Y el padre, la función que tiene es una función simbólica, legalista, lo que hace es bloquear ese deseo del niño a la madre. Pero lo que viene a hacer un poco el psicoanálisis, ¿no? En ese triángulo edípico, ¿no? Del niño, la madre, el padre, ¿no? El niño, el sujeto, la madre, el objeto de deseo, el padre, la ley simbólica que prohíbe esa relación incestuosa, ¿no? En ese triángulo lo que vemos es que el deseo es un deseo absolutamente reducido, ¿no? Prácticamente a lo sexual, ¿no? Y lo que viene a decir Deleuze y Guattari es que el deseo es multiforme, ¿no? De alguna manera ahí lo que están operando son el concepto de representación, ¿no? Dentro, en el fondo lo que se da en el mito de Edipo es la escenificación, la representación de un mito teniendo en cuenta esos 3 puntos, ¿no? Es algo muy reduccionista, ¿no? Una representación. Sin embargo, el deseo es productivo, es multiforme, es una fábrica, ¿no? Compara Deleuze en este libro justamente el teatro como representación y deseo unívoco con la fábrica como lugar de la producción de deseos multiformes. Y lo que decía Deleuze también es que este deseo no es solamente por el objeto, sino es el objeto dentro de un contexto. O sea, si no se cumple la idea que tenemos, lo que vamos a hacer con el objeto o el paisaje que queremos dibujar junto al objeto, no hay felicidad, no hay consecución del deseo. Claro, es que los objetos son movedizos, aparte, es que, claro, hay 2 conceptos muy importantes en el Anti-Edipo, que son los conceptos de flujo y de corte, que lo que vienen a poner de manifiesto es que toda la realidad está interconectada, o que todos los objetos están interconectados. Siempre hay flujos, ¿no? Y cortes de flujo. La primera parte es muy graciosa, siempre la primera parte del Anti-Edipo, a mí me gusta mucho, y es casi el libro que más odio de Deleuze, ¿no? El Anti-Edipo lo odio profundamente, ese libro, no lo soporto, pero la primera parte sí me gusta mucho, ¿no? Que habla de los flujos de mierda, ¿no? Que la mierda sería un flujo y la parte de corte sería el ano que corta, ¿no? Y toda la realidad es así, es corte, los órganos, por decirlo así, el ojo corta la luz, ¿no? La luz sería un flujo y el ojo la corta, ¿no? Pues toda la realidad funciona así. Entonces, todos los objetos, todos están interconectados, crean un sistema, todo está muy en movimiento, muy integrado. Por tanto, extraer objetos parciales, entender un objeto en su parcialidad siempre es difícil, ¿no? Es complicado. Ahora, si no me equivoco en esta idea de lo que leí, es que Deleuze intenta, en contraposición al análisis que hizo Freud, que es desde el psicoanálisis, el psicoanálisis nos dice que el individuo es la parte más importante de la sociedad y que el individuo puede modificar esta sociedad a través de lo que aprende, lo que hace. Pero Deleuze nos dice que lo social incide sobre la familia y la familia sobre el individuo. O sea, el individuo viene a aprender lo que antes de él alguien ya aprendió mal. Entonces, no sé si me explico. Vale. Voy a ver si puedo ayudarte un poquito, porque claro, es verdad, nos metemos en territorios muy, muy, muy complicados, ¿no? A ver si, aunque sea con unas cuantas frases simples, podemos localizar un poco. A ver, el psicoanálisis, ¿no? Que es la disciplina analítica que propone Freud, según la ve Deleuze, es muy reduccionista, porque se reduce los deseos que tenemos las personas, que como te he dicho antes, entiende Deleuze que son multiformes, que son plurales. Lo que hace el psicoanálisis es buscar siempre una línea, interpretar esos deseos plurales como de manera muy unívoca, ¿no? Es reduccionista, ¿no? Es extremadamente reduccionista. Por eso lo importante es el individuo. Lo quieren reducir todo a una línea y a un individuo. El esquizoanálisis es todo lo contrario. El esquizoanálisis es la apertura, la interconexión entre las personas. Es decir, yo ahora mismo estoy teniendo una conversación contigo y me estoy exteriorizando. El esquizoanálisis no es otra cosa que la exterioridad, mezclarte con lo otro, con lo que está afuera. Y el psicoanálisis es lo contrario, ¿no? Encapsularte en ti mismo. Lo individual, mantener lo individual es muy importante para el capitalismo, ¿no? Los individuos tenemos que estar muy centrados en nosotros mismos para desarrollar esos hábitos narcisistas, ¿no? Que nos lleven a competir y que nos lleven a consumir mucho para estar más guapos y demás. El individuo es fundamental para el capitalismo. ¿Qué es lo que dice Deleuze? El esquizoanálisis, que es la técnica analítica que ellos proponen en el Anti-Edipo, en vez de centrarse en uno mismo, ¿no? Se trata de abrirse al otro. Yo estoy hablando contigo y yo estoy transformándome.
estoy entrando en devenir, ¿no? Porque en mi conversación me estoy exteriorizando y me estoy mezclando contigo de alguna manera y tú conmigo. Así construimos lo social. Lo social se construye por exterioridad, porque yo me abro mediante diálogo, por decirlo así. Pero es que en este diálogo yo me transformo, yo dejo de ser un sujeto identitario, ¿no? Esto luego lo piensa muy bien luego en mis mesetas, cuando habla del concepto de rizoma. En un rizoma, si yo te estoy estableciendo una conversación contigo, y tú conmigo, lo que hay entre medio es algo heterogéneo, es parte mío y parte tuyo. Yo dejo de ser yo para convertirme en ti, porque me pongo en tu lugar, estoy dialogando contigo y a ti te pasa lo mismo, ¿no? Entonces se pierde esa idea de individualidad, porque realmente la idea de individuo la individuación es un proceso muy loco que ha habido a lo largo de toda la historia de la civilización occidental. Antes, ¿no? Antes de la Grecia clásica, ¿no? Se vivía lo social como un nosotros, no existía la idea de sujeto, de yo soy yo, sino que decía, en las comunidades indígenas se ve muy bien, nosotros los no sé qué, nosotros los no sé cuánto, no hay sujeto, ¿no? Hay un socius, ¿no? Habla del cuerpo, les habla ahí del cuerpo social, el cuerpo social es anónimo y heterogéneo. ¿Y cuáles son las maneras de volver a implantar o si, o si se debe volver a implantar este nosotros en lugar del yo? ¿Cuáles serían las formas, las maneras? Muy buena pregunta, no tengo ni idea, pero vamos, que por ahí iría un poco la cosa y por ahí es por donde tendríamos que empezar a trabajar, ir deshaciendo ese delirio individualista en el que nos hemos metido, ególatra, narcisista, ir creando vínculos, nuevas conexiones, nuevos espacios de socialización, de compartir lo común, lo que es de todos, lo público. Sí que es verdad que tendríamos que olvidarnos un poco del ombliguito de nuestro yo y abrirnos un poco y hacer el esfuerzo para crear un nosotros. Yo es algo que he trabajado también de alguna manera, tengo un texto, una investigación por ahí que se llama Formas de la Enunciación Colectiva, que habla un poco de cine colaborativo, de que, bueno, en el cine siempre está la figura del autor, ¿no? Como el gran creador, casi en el sentido romántico, ¿no? Como una persona llena de sensibilidad y llena de talento, ¿no? Y bueno, que hay que acabar con esa figura del creador, ¿no? Porque yo creo que se pueden obtener mejores resultados trabajando de manera colectiva, ¿no? La inteligencia colectiva yo creo que es mucho más potente, ¿no? Que una persona que se encierra, ¿no? Como Descartes cuando escribe el discurso del método, que se encierra ahí para... No, hay que trabajar de manera común. Y en ese texto, ¿no? Sí que propongo, ¿no? Como técnicas o tácticas para trabajar en el cine de manera colaborativa. Pero bueno, llevándolo al ámbito de la política, lo mismo, ¿no? Hay que crear espacios de participación, todo esto que se dio en España, el 15M, se abrieron nuevos espacios, nuevas asambleas, nuevos círculos para organizarse socialmente desde abajo, horizontalmente, y evidentemente yo creo que así es como tenemos que empezar a hacer lo político. No que desde arriba nos organicen, sino nosotros organizarnos desde abajo, ¿no? En movimientos sociales y de abajo arriba se organiza la sociedad. Y eso es algo como reeducar políticamente a la sociedad y implantar otro método de educación para las personas que nos estamos educando recién. A mí la palabra educación es que me chirría mucho. No me gusta educación porque me suena a adiestramiento, no a disciplinamiento, Okay. ¿no? No me gusta tampoco, odio profundamente cómo están organizadas las clases en filas. No me gusta nada que haya una posición donde esté el profesor más levantado. Me gustaría trabajar clases en círculo. O sea, no me gusta el dispositivo arquitectónico de las escuelas, porque como te he dicho antes, me suena, ¿no? Y es que es así, es que es un espacio carcelario. O sea, es que es la representación, es la cárcel de los niños o de los jóvenes. Entonces lo educar siempre me suena un poco a ese disciplinamiento. Otra forma de vida, no sé cómo decirlo, pero es verdad, sé que puede parecer un poco, digamos, friki, ¿no? Esto de ser tan puntilloso con el lenguaje, pero nos la jugamos en el lenguaje, ahí es donde está todo. En el lenguaje es donde nosotros desvelamos lo que realmente somos. Hay que luchar contra el lenguaje, porque el lenguaje se nos mete dentro y lo que somos, decía Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, nosotros somos lenguaje, ¿no? Y muchas veces tenemos formas de hablar, yo aquí por ejemplo en Manabí, los alumnos tenían una manera de hablar que a mí me traumatizaba mucho cuando decían a la orden o mande, ¿no? Todo esto, ¿no? Como en el lenguaje está cristalizado, todo, a mí me hacían temblar, ¿no? Porque como que está cristalizada ahí en el lenguaje de manera súper cotidiana todos los procesos coloniales que acontecieron aquí, ¿no? Entonces, claro,
Es algo que cambiar. Es Más algo... que educar, yo diría deseducar, ¿no? Porque educados ya estamos disciplinados. Lo que hay que hacer es desdisciplinar, desaprender, deshacer. Hay que deshacer muchas cosas, deconstruir muchas cosas para empezar a elaborar, a construir nuevos modos de pensar el mundo, de compartir el mundo, de soñar el mundo. Y no es una cosa utópica, irrealizable, y el capitalismo tampoco es algo que no se pueda cambiar. Todo lo contrario, se está cambiando, se están dando los pasos y se conseguirá 50, 100, 200 años, pero se conseguirá. Bueno, para terminar, profesor, ¿qué podemos esperar de su charla el día lunes en CISPAL? Pues ya te digo que como yo me gusta improvisar, yo me preparo, o sea, yo la charla me la preparo, me voy a leer un montón de cosas, releer un montón de cosas, tengo ya pensado como varias líneas, yo no voy a llevar como una línea fija, sino van a ir varias líneas cruzadas y bueno, yo creo que va a ser, sí, iba a decir un espectáculo, no un espectáculo, pero creo que la gente se va a divertir y va a pensar, y va a tratar de ver las cosas de otro ángulo y va a tratar de luchar contra el capitalismo de otro modo, porque el capitalismo no es nada inocente, es una técnica, es que claro, siempre crea un axioma, siempre crea una idea superior que acoge, ¿no?, cualquier contradicción, y tenemos que empezar a salir de ese círculo, ¿no? Entonces sí que trataré de dar alguna idea práctica, ¿no?, para salir de ese círculo y para tratar de crear, ¿no?, porque lo que voy a hablar es de resignificaciones, de lenguaje, y voy a hablar de lenguaje audiovisual y de lenguaje artístico, de cómo el lenguaje puede servir, ¿no?, para subvertir los órdenes dominantes. Entonces yo creo que la gente, espero que aprenda algo y espero que se divierta, ¿no? Ok, recomiéndenos un autor de cine. Un autor de cine, pero un cineasta o un teórico del cine. Un cineasta. Un cineasta actual o que esté ya... el que usted quiera. Bueno, a mí me De gusta cualquier mucho época. Godard, que es del que he estudiado, pero no te voy a recomendar Godard. Pues no sé, a mí me gusta mucho, de los que están vivos, casi que el que más me gusta es Lars von Trier, ¿no? Okay. Es un autor muy complejo, siempre tiene ideas muy interesantes, las lleva a escena de manera muy creativa siempre, tiene ese trasfondo filosófico que a mí me interesa siempre en todo, ¿no? Reflexivo, crítico. Y sí que te recomiendo que te veas, yo que sé, Bailar en la oscuridad, por ejemplo, de Lars von Trier. Esta tarde sería un plan bonito. Buenísimo. En literatura, un autor que lo tenga pendiente De los que yo tengo, de los que a mí me encantan, de los que yo recomiendo siempre, a mí me encanta Albert Camus. Es como... Mira, te voy a decir unos cuantos porque es una tríada que me gusta mucho, cómo escriben los tres. Nietzsche, okay, que es una de mis máximas influencias. Me encanta esa energía que tiene, esos fogones. Además escriben muy parecido Nietzsche y Albert Camus. Claro, una de las máximas influencias de Albert Camus es Nietzsche. Nietzsche, Camus, y os voy a decir uno de América Latina que me fascina cómo escribe y es que ha sido un referente para mí durante muchísimos años, que es Eduardo Galeano, que además ha muerto hace poquito. Okay. Entonces esos tres, te lees Patas arriba, te lees Así habló Zaratustra y te lees El mito de Sísifo de Albert Camus, y esa tríada es bien, bien maja. Ok. Bueno, muchas gracias, profe, por su tiempo y esperamos a nuestros oyentes les guste esta conversación. Nada, y pues, que los que puedan asistan el día lunes a su charla en la CISPAL. Nada, pues gracias a vosotros por esta entrevista que me ha encantado, he estado súper a gusto, súper cómodo y nada, espero que a los oyentes les guste y les entretenga y puedan aprender algo también. Ok, muchas gracias. Nada, a vosotros.